Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Pues seguimos con este segundo vídeo de los prospectos del draft en clave Ravens. En esta ocasión vamos a ver la línea ofensiva. Vamos a meter a todos los linieros ofensivos en el mismo vídeo para tenerlo todo un poquito más compacto. Es una posición, una necesidad acuciante en los Ravens este año. Se nos ha lesionado Lamar, ha sido un desastre para Henry correr. Muchísima presión nos han metido, ha fallado todo, sobre todo por dentro. Entonces yo creo que aquí hay que dejar claro que la necesidad acuciante es la de guard. Claro, guard es una posición un poco delicada porque al final el pillar en primera ronda guard pues no suele ser habitual, pero nosotros, como hemos dicho en otros vídeos, aquí no vamos a hacer un ranking de mejores jugadores, vamos a hacer un ranking de jugadores que se adapten a los Ravens, en clave Raven, y sobre todo que sea necesidad, ¿no? Entonces en este caso vamos a tener ahí sobre todo guards y también tackles. Nos hace falta un left tackle. Ronnie Stanley está mayor y no nos vendría nada mal pues un swing tackle o un tackle derecho. Quizá el tackle derecho es la necesidad menos acuciante, pero no nos vendría mal un jugador ahí para rotar. Y bueno, hay que ver qué pasa con Linderbaum, ¿no? Que está pendiente de renovar. Yo creo que center no vamos a tocar en este vídeo porque confiamos en que renovaremos a Linderbaum. Y ya está. Dicho esto, pues vamos a por ello. Bueno, pues el jugador que he puesto en el primer lugar no es otro que un guard. Es un guard, es Olavaviega Vega Ioane, ándale con ese nombre. Pero es un guard. Yo creo que adolecemos muchísimo de protección por dentro. Yo creo que la lesión y los mayores golpes se los ha llevado porque han llegado a la presión interior. Y aunque sea un poco inusual coger un guard en primera ronda, yo creo que si llega este jugador pues podría ser una opción. Lo primero de todo decir que el scouting de OL a mí se me da muy mal, suele ser bastante difícil. Yo me baso bastante en estadísticas, en lo que opinan los demás, en mocks y tal. Aunque este jugador se ve que es buenísimo, es un jugador dominante, es un jugador que viene de Penn State, es un jugador físico. Yo creo que adolecemos muchísimo de físico, de jugadores físicos en los últimos drafts, y este por lo menos saliendo de Penn State además es uno que eso lo tiene. Además, bueno, como he dicho, es de Penn State. Nosotros solemos fijarnos mucho en jugadores de Penn State, ya sabéis que le gustan mucho a De Costa, así que es uno de los prospectos más interesantes. Mide 6'4", 330 libras, es un verdadero muro en la línea ofensiva, domina muchísimo el juego terrestre. Al final no tenemos todavía coordinador ofensivo, pero este jugador encaja en los Ravens, pero no hay ninguna duda. Al final nosotros somos un equipo que vamos a correr, tenemos a Derrick Henry, y lo que más llama la atención de este jugador es su potencia pura, y además es muy técnico, tiene una fuerza brutal, distribuye la masa muy bien con esa fuerza que tiene y puede mover los defensores hacia atrás desde el primer bloqueo. Es muy potente. Ha sido All American, ha sido All Big Ten, ha jugado todos los partidos de titular y además ha permitido 0 sacks y prácticamente ninguna presión. Así que es un jugador que, pocos pueden decir eso. Al final es un guard. Es verdad que jugar de guard permite menos presiones porque tienen más apoyo, ¿no?, de los jugadores del center y del tackle, pero no deja de ser una estadística muy buena, siendo un equipo jugando en una división como la que juega Penn State, que es una Big Four. Así que este es un prospecto que puede ser titular desde el primer día, y yo no me quejaría si lo cogemos en el 14. Es cierto que lo que he dicho, los guards en primera ronda suelen ser poco atractivos. En el pick 14 es un pick muy atractivo como para coger un guard. Podríamos bajar e intentarlo coger, pero yo no me quejaría si lo cogemos en el 14. Lo único malo que le veo a Ioane es que, bueno, malo no, pero es más guard derecho que guard izquierdo. Yo creo que, al revés, es más guard izquierdo que guard derecho. Yo creo que necesitamos más un guard derecho, ¿no? Ahí es donde hemos tenido el peor rendimiento con Falele, pero yo supongo que los tackles son muy móviles y los puede mover alrededor de la línea. Podría jugar en el otro guard, así que la primera elección es este jugador de Penn State. Pues en segundo lugar tenemos a Spencer Fano, jugador de Utah. Es probablemente el jugador que más arriba vais a ver en los mock draft. Es un swing tackle, juega tanto de left tackle como de right tackle. Lo único malo es que, los últimos años, por lo menos la última temporada, ha jugado de right tackle. Entonces
no nos interesa tanto, ¿no? Es lo que hemos dicho. Aún así, es swing tackle, él empezó jugando en el left tackle como freshman, luego lo movieron. Es un 6'6", 308 libras, producto de Utah, que vamos, ha sido una línea de las mejores de todo el college. Al final tiene dos jugadores, el otro, su pareja, lo vamos a ver también después. Así que es un jugador muy interesante. Y lo que hace especial a Fano es su versatilidad, ¿no? Como he dicho, es un right tackle, también puede jugar como left tackle. Y bueno, al final ha jugado todos los partidos, 37 partidos, entre los cuales 35 ha sido titular en ambos lados de la línea. En 2025 fue All American, ha ganado el premio como mejor liniero del país y ha sido nombrado como en la Big 12 Offensive Lineman of the Year. O sea, es el mejor probablemente left tackle en cuanto, o sea, tackle, el jugador de línea ofensiva de prácticamente todo el college. Es un tío que a mí me parece mejor en el pass protection que en el run block, pero bueno, es un jugador muy fuerte, tiene una técnica bastante depurada en los bloqueos, ha permitido muy pocas presiones, muy pocos sacks. Es verdad que Utah al final tampoco está en una conferencia con los mejores equipos, con los mejores rushers, pero es un jugador bueno, que según todos los expertos es de los primeros que va a salir. Yo creo que nos puede venir bien. Si cae al 14 me parecía una buena elección coger un tackle. Al final Stanley está probablemente ante su último año, porque el año que viene impacta muchísimo contra el cap y es un posible corte, así que no me vendría mal cogerlo, tenerlo como reserva de Rosengarten y tenerlo como tackle suplente cualquiera de los dos lados y luego prepararlo para el año que viene ser left tackle titular. Así que este es mi segundo jugador. Bueno, pues en tercer lugar tenemos a Francis Mauigoa, jugador polinesio, jugador de Miami, línea brutal a este año la de Miami, los ha llevado de hecho a la final de la NCAA. Es uno de los tackles ofensivos más eléctricos del draft, porque además es gigantesco, mide 6'6", 315 libras, pero es tremendamente atlético, se mueve brutalmente y ha sido una pieza fundamental en la línea de Miami, ya lo decimos. Es titular prácticamente desde su año freshman. Y bueno, también tenemos el caso de que es más right tackle que otra cosa. Sin embargo, muchos expertos dicen que puede desarrollarse como guard en la NFL porque tiene más cuerpo de guard, aunque también podría jugar como tackle. Al final es lo que decimos, nosotros necesitamos un guard y necesitamos left tackle. Mauigoa ha jugado right tackle, pero lo que decimos, los linieros ofensivos pueden moverse alrededor de la línea. La capacidad de adaptabilidad no la sabemos, pero hay que meter a este jugador entre los tres mejores porque probablemente sea el primero que salga o uno de los primeros. Ha sido All American también. Ha dominado muchísimo este año en el juego terrestre, ha protegido muy bien a los quarterbacks, no sé si tiene 0 o 1 presión, muy poquito. Y al final es un jugador, lo que hemos dicho, que para lo grande que es, se mueve fenomenal. Y además aquí sí que se ha tenido que enfrentar a auténticos bestias en los rushers y lo hemos visto jugar muy bien y ha permitido muy poquito. Al final tiene cositas por pulir, pero es uno de los primeros tackles que va a salir. Es potencial top 10. En prácticamente todos los mocks draft lo vais a ver top 10. Y si cae el 14, a mí me parece que lo elegirían sin pensar. Así que un auténtico playmaker. Vamos a ver si nos llega, porque Mauigoa sería una muy buena elección para Ravens. Pues en cuarto lugar tenemos, vamos, a la joya de la corona, ¿no? Lo que todo el mundo habla, unos bien hablan para bien, otros no tan bien, pero vamos, desde luego es uno de los jugadores de los que más se habla es Kadyn Proctor, una auténtica bestia, el jugador probablemente con más techo, probablemente con más potencial de la línea ofensiva y probablemente de todo el draft. Es una auténtica bestia, es un 6'7", 369 libras, es enorme, es 5 estrellas, prácticamente titular en Alabama desde su año freshman. Es un jugador que está verde, hay que decirlo, no es un jugador probablemente para jugar directamente de titular. A mí me recuerda muchísimo a Fashanu, este jugador que salió hace un par de años, que eligieron, me parece que los Jets. Es un jugador así, es enorme, potencial tremendo, pero que todavía está un poquito verde. Sin embargo, vamos, es que tiene un tamaño descomunal y se mueve, vamos, lo hemos visto hasta de receptor este año, ¿no? Por eso es famoso.
para ese volumen que tiene un movimiento súper atlético, es súper potente y sobre todo para el juego terrestre, vamos, yo creo que va a ser una auténtica bestia en el futuro. Vamos a ver cómo desarrolla. Pero lo que decimos, está verde, todavía hay dudas con su consistencia, tiene una técnica que no es especialmente depurada, puede pasarlo mal con rushers ultra rápidos. Ya sabemos que en la NFL al final hemos visto este año lo que ha sufrido Campbell, por ejemplo, en los Patriots, contra rushers rápidos, contra rushers buenos, y fíjate que este fue el primero que salió. O sea, es un jugador que probablemente no esté preparado para ser titular desde el día 1, pero aún así, lo que decimos, nosotros tenemos a Ronnie Stanley, tenemos un año para prepararlo, y este jugador, atención, porque a mí me parecería un auténtico picazo en el 14, y a ver si hay suerte y se nos cae por ahí. Yo no sé si puede salir pronto, si puede salir tarde. Al final estos jugadores con tanto potencial suelen salir bastante pronto, así que este sería nuestra cuarta elección. Y en quinto lugar tenemos al otro jugador de Utah, Caleb Lumu. Este sí que es left tackle, está jugado de left tackle todo el año. Sale un poquito más abajo que su compañero de Utah, que es Spencer Fano, pero al final lo que decimos es left tackle. Nosotros tenemos una necesidad más grande ahí porque Stanley se nos jubila. Es un jugador con 6'6", 308 libras, un poquito más pequeño de los jugadores que venimos hablando. También sabemos que es una cosa no muy importante como los tackles. Al final los tackles es casi más interesante que sean móviles más que sean unas moles, y es un jugador que ha jugado además todos los partidos desde que llegó a Utah, desde 2024. Ha sido una figura solidísima en la línea, y es su principal sello es que es un jugador muy técnico y es muy fluido, es atlético pero tiene movilidad para su tamaño, tiene muy buen juego de pies, ha controlado muy bien a todos los rushers en la Big 12, y al final pues bueno, ha sido uno de los mejores jugadores, unos jugadores con mayor potencial, y su única duda puede ser en el juego terrestre. Es más un pass protector que un jugador para correr. Le pasa un poco lo mismo que a Rosengarde, ¿no? Yo lo veo un perfil parecido, ¿no? Es muy buen pass protection, pero en run block no destaca tanto. Pero bueno, al final nosotros tenemos a Lamar Jackson, necesitamos desarrollar ese juego de pase. Él ha sido left tackle, probablemente vaya a salir en primera ronda, así que o lo coges en el 14 o probablemente no te va a llegar a segunda. Así que puede ser un jugador interesante, es la otra opción viniendo de Utah. Yo al final no sé por dónde van a tirar, si van a tirar más por guard, si van a tirar más por tackle, o mirarán simplemente que sea un jugador que tenga más potencial, pero vamos, entre ellos estaría Caleb Lomu en el puesto número 5. Y en sexto y último lugar, no sé por qué hacemos 6 jugadores, al final porque empezamos por el primer vídeo con 6 jugadores y hemos seguido la misma tónica, así que voy a seguir igual. Voy a hacer 6 jugadores y luego ya iremos con underdogs, ¿no? Entonces el sexto jugador sería Emmanuel Pregnon, jugador de Oregón. Es un guard interior, otro guard, sería el segundo guard, que sería interesante para primera o segunda ronda para Ravens, y es un guard con muchísima experiencia. Al final es un jugador que juega en Oregón pero que empezó su carrera en Wyoming, luego fue titular en USC y al final ha sido titular en los Ducks este año. Ha sido, bueno, yo quizá el año donde ha explotado. Jugador de 6'5", 318 libras, y es un guard muy atlético, muy fuerte, bastante técnico. Al final a mí lo que más me gusta es en el pass protection, no tanto en el juego terrestre, por eso creo que encaja muchísimo mejor Ioane que él, pero esta temporada la verdad es que ha tenido un nivel élite, ha tenido calificaciones muy altas tanto en protección de pase como en el juego de carrera. No ha protectado prácticamente ningún sack, bueno, no ha permitido ningún sack y ha permitido muy pocas presiones, así que es un jugador que, vamos, que jugando en Oregón es un jugador más que fiable. Entonces es un jugador con muchísima experiencia, ha sabido adaptarse en 3 equipos en los que ha estado, y es un jugador que en los mock draft aparece entre primera y segunda ronda, por lo tanto a nosotros también sería un jugador que nos interesaría. Este ya no es tan claro que lo cojamos en el 14,
pero vamos, siendo guard, teniendo muchísima necesidad en el guard y viendo que puede ser un jugador bastante interesante, lo hemos metido aquí en el 6 como último jugador antes de meter a los underdogs, que no serán tanto underdogs porque habrá jugadores que saldrán muy arriba, pero vamos, vamos a comentarlos un poquito más por encima. Así que este es el último jugador que vamos a meter en el vídeo de la All, Emmanuel Pregnon. Pues vamos a ir con los underdogs. Bueno, en esta clase de OL yo no lo llamaría tampoco underdogs. Probablemente algún jugador de estos salga incluso antes de los que hemos visto antes. Pero como he dicho, no se pueden meter todos. Hemos decidido meter 6, así que vamos a dar algunos nombres más para que os suenen por si los queréis ver con más detenimiento y que es probable que salgan también en los 2 o 3 primeras rondas del draft. En primer lugar vamos a decir a Genix Dunker, jugador de Iowa, 320 libras, es un 6'5". Ojo con este jugador que dicen que está haciendo una muy buena Senior Bowl. Están ya haciendo diversos entrenamientos con rookies y tal, y este jugador está luciendo muy bien. Un problema que tiene es que es right tackle. Como hemos dicho, right tackle no nos interesa tanto. En segundo lugar tendríamos a Caleb Tiernan. A mí este jugador me deja un poco de dudas porque es enorme, es un 6'7", 325 libras, es muy grande, pero yo lo veo un poquito lento, un poquito robótico y me da miedo con estos jugadores tan grandes pero un poquito robóticos porque ya tenemos la experiencia de Falele, así que este jugador está muy arriba en los drafts desde Northwestern, pero yo no sé si sería un fit ideal. En siguiente lugar tendríamos a Isaiah Ward, jugador de Oregon, compañero de Pregnon, el left tackle. Este jugador está un poquito verde, pero es un jugador con un potencial tremendo, es también enorme. Mide 6'8", es el jugador más alto, el tackle más alto, 318 libras, como digo, es enorme, muy bueno para el juego de carrera. Vamos a ver cómo desarrolla como protección de pase, porque estos jugadores tan altos les cuesta moverse lateralmente, aunque vamos, tendría unos brazos que no lo he parado a mirar, pero tienen que ser como un día sin pan. En siguiente lugar tendríamos a Austin Barber, jugador de Florida Gators, jugador interesante, es left tackle también y a mí me parece que es un jugador interesante. 318 libras, es un 6'7", jugador también muy grande, muy alto y que podría ser interesante. Y en último lugar, bueno, en último lugar, no, pero último lugar vamos a meter a Drew Shelton, jugador de Penn State. Este jugador es más pequeño, quizá lo que lo penaliza un poco es sus medidas, 6'5", 305 libras, un poquito ligero. Vamos a ver si desarrolla bien en la NFL, pero medidas va un poquito justo, no sé yo si lo meterían más de guard. Y en último lugar, por meter otro guard, vamos a meter a Chase Bisontis, jugador de Texas A&M, 6'5", 315 libras, jugador que también podría salir en los 2 primeros días, fue un 4 estrellas, es un jugador bastante respetado en la NCAA, pero como digo, al final la línea es muy difícil de evaluar, hay muchísimos jugadores, van a haber jugadores que desde que hemos hecho este vídeo hasta que sea el draft suban muchísimo, pero bueno, estos son los nombres que más suenan, los que yo he podido ver, los que más me han gustado, así que espero que os guste el vídeo, darle like, compartirlo, poner algo en los comentarios, poner quién os gustaría a vosotros para Ravens. Al final es una posición muy importante, tenemos que proteger a la mar, así